Dicen que en el corazón del desierto, donde el sol quema hasta la sombra, donde ni el viento se atreve a cantar, existió un pueblo que domó la arena y le dio de beber. Un pueblo sin ríos, sin lluvia, sin mar. Y sin embargo, creó una ciudad que respiraba agua. ¿Su nombre? Los nabateos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo pudieron desafiar a la naturaleza misma y ganar? En el silencio del desierto de Jordania, las montañas se tiñen de rojo cuando el sol despierta. Allí, entre los cañones y las sombras, una ciudad duerme dentro de la piedra. Petra, una joya tallada por manos que entendían no solo el arte de construir, sino el arte de sobrevivir. Pero esta no es una historia cualquiera sobre ruinas antiguas. Es una historia sobre ingenieros olvidados, sobre cómo la inteligencia humana, incluso en el lugar más árido del planeta, puede vencer al desierto. Miles de años atrás, cuando Roma aún no había extendido su poder sobre el mundo, los nabateos ya dominaban las rutas del comercio. Desde el Mediterráneo hasta Arabia, sus caravanas transportaban incienso, especias, seda y oro. Pero más valioso que todo eso, era el agua. El agua era su verdadera moneda, y quien controlaba el agua, controlaba la vida. La leyenda cuenta que el primer rey nabateo, Aretas, ordenó a sus sabios buscar una manera de atrapar las lluvias que caían 1 o 2 veces al año. El desierto se burló al principio porque aquí nada permanece. Pero los nabateos observaron, aprendieron y esperaron. Durante años estudiaron cómo fluía el agua cuando llegaban las tormentas repentinas, cómo las gotas corrían entre las rocas, cómo los valles se llenaban por un instante y luego volvían a morir. Y entonces comprendieron el secreto. No necesitaban un río, solo necesitaban entender la tierra. Construyeron canales tallados directamente en la roca, tan precisos que aún hoy parecen trazos de un arquitecto moderno. Crearon cisternas ocultas bajo el suelo, protegidas del sol. Inventaron sistemas de filtrado, decantación y almacenamiento que mantenían el agua fresca durante meses. Cada gota era guiada, cada sombra tenía un propósito. La ingeniería nabatea era invisible, pero perfecta. Y así en medio del desierto, surgió la ciudad de Petra, una urbe donde el agua corría por canales secretos, donde los jardines crecían entre las rocas, donde el sonido del agua reemplazaba al del viento. Cuando los viajeros griegos llegaron por primera vez, no podían creer lo que veían. Un oasis esculpido con precisión divina. Una ciudad imposible, escribieron. Y tenían razón, porque Petra no debería existir. Pero los nabateos la hicieron posible. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es vivir sin saber cuándo volverás a beber agua? Esa era la vida aquí. El sol no perdona. El aire corta. Y sin embargo, bajo esa hostilidad, nació una civilización tan avanzada que aún desconcierta a los ingenieros modernos. Los arqueólogos descubrieron que cada edificio de Petra estaba conectado a un sistema hidráulico oculto. Las calles no eran simples caminos, eran canales disfrazados. Las escaleras conducían al agua. Incluso las tumbas servían para recolectar lluvia. Los nabateos no solo tallaban la piedra, la transformaban en una máquina viva, una ciudad que respiraba agua. Pero el verdadero misterio no está solo en su ingeniería, está en su desaparición. ¿Cómo un pueblo tan inteligente, tan adelantado pudo desvanecerse sin dejar una sola palabra escrita que explique su final? Algunos dicen que fueron absorbidos por Roma, otros creen que su sabiduría se volvió peligrosa, que sabían demasiado sobre las fuerzas del desierto, sobre la energía del agua escondida bajo la arena. Sea como sea, cuando el Imperio Romano llegó, Petra ya comenzaba a callar. Los canales se secaron, el eco del agua desapareció, y los ingenieros del desierto se convirtieron en polvo. Imagina a un viajero del siglo XIX, atravesando el desierto sin saber lo que va a encontrar. De pronto el cañón se abre, y ante él aparece la fachada del tesoro de Petra. Gigantesca, perfecta, tallada en piedra viva. Las columnas brillan como fuego bajo el sol. ¿Cómo no pensar que fue obra de dioses? Pero no lo fue. Fue obra de un pueblo olvidado, de mentes que entendieron el lenguaje del viento y del agua mejor que nadie. Hoy los científicos modernos todavía estudian sus sistemas hidráulicos.
Los llaman milagros antiguos de sostenibilidad. Pero para los nabateos no eran milagros. Era pura necesidad. Era inteligencia nacida del desespero. Cada canal tenía una inclinación exacta. Cada cisterna un propósito único. Nada estaba hecho al azar. Incluso, las paredes del cañón fueron pulidas para guiar las lluvias hacia depósitos ocultos, y esas reservas eran compartidas por toda la comunidad. Una economía del agua antes de que existiera la palabra economía. Quizás el mayor legado de los nabateos no sea Petra, sino su manera de pensar, de mirar el desierto no como enemigo, sino como maestro, porque cuando el mundo moderno habla de sostenibilidad, ellos ya la practicaban hace más de 2000 años. Hoy, mientras el viento sigue soplando entre los muros rojos de Petra, parece que las rocas aún guardan sus voces. Las voces de los ingenieros perdidos del desierto. Hombres y mujeres que hicieron fluir el agua de la piedra. Y que al hacerlo, escribieron una lección eterna. La inteligencia humana florece donde la esperanza parece morir.